En el video anterior revisamos el periplo de Colin para formar el equipo Lotus y cómo luego de varios intentos consiguió su ansiado título en 1963. Por eso en 1964 tocaba defender la corona. Los titulares eran Jim Clark y Peter Arundel, que seguirían usando el Lotus 25. Si bien en Mónaco Clark conseguía la pole, terminaría cuarto, mientras que Arundel subiría al podio finalizando detrás de los dos BRM de Ginter y Hill. En Países Bajos y Bélgica, Clark retomaría la victoria consiguiendo un doblete, pero en Francia, otra vez se veía frustrado. Era el poleman, pero un fallo en el motor a media carrera le retiró. Pero en Gran Bretaña el escocés se marcaría otro triplete con victoria, pole y vuelta rápida, mientras que Mike Spence reemplazaba a Peter Arundel para en Alemania cambiar de auto. El alemán Gerhard Mitter ingresaba con el Lotus 25, mientras que Mike Spence y Jim Clark correría con el Lotus 33, un modelo casi idéntico al 25, solo que la suspensión era nueva y los neumáticos eran más anchos. Pero no serviría de mucho porque terminaron fuera de los puntos y Clark tuvo otra falla en el motor. En Austria se comerían otro doble retiro y en Monza Clark ingresaba con el Lotus 25 mientras que Spence se mantenía con el 33. El escocés otra vez abandonaba, aunque Spence sumaba puntos con una sexta plaza. En Watkins Glen el estadounidense Walt Hansken se les unía, en una carrera que sería clave para el título. El gran inicio de año los tenía aún con chances, pero caminando sobre la cuerda floja. Clark conseguiría la pole aunque perdería posiciones al inicio, pero remontaba y tomaba la punta otra vez, aunque en la vuelta 40 su Lotus le fallaba y tenía un problema en la inyección de combustible. 2 vueltas se tardarían en arreglar su auto. Chapman entonces llamaría a Mike Spence, quien rodaba cuarto, para meterlo boxes e intercambiar pilotos. Clark, ahora en el auto de Spence, tenía la misión de conseguir el máximo de puntos posibles para recortar diferencias en el mundial, mientras que Spence se retiraba 5 vueltas más tarde. Clark remontaría hasta rodar en tercera posición y comenzó a recortarle más de un segundo a los líderes, pero cuando todo parecía ir bien, llegaría el balde de agua fría. Tanto presionar le dejaría sin combustible, terminando séptimo y fuera de los puntos. Hill era el gran ganador y Surtees era segundo, distanciándose del pobre escocés, por lo que todo se definía en México. El título de pilotos se lo peleaba Hill, Surtees y Clark, mientras que constructores era Ferrari, BRM y Lotus. Todos comenzaban a sacar sus calculadoras y abacos para comenzar a hacer sus cuentas. Clark se hacía con otra pole. Ya en carrera, Van Diemen se comería el BRM de Hill, dejándolo con el escape dañado y afectando su carrera, ya que no tenía potencia para competir. Todo parecía que estaba en las manos de Clark. De ganar empataba a Hill en puntos, pero el escocés tenía más victorias, así que el título iba a ser de él. Pero en la penúltima vuelta una línea de aceite se rompía calando el motor de Clark. Gurney era ahora el líder de la carrera, Van Diemen le seguía y Surtees apretaba. Necesitaba la segunda posición para ser campeón y los carteles se levantaban en el box de Ferrari para decirle a Van Diemen que se metiera a pits y así dejar pasar a su compañero, que terminaría segundo y se proclamaba campeón del mundo. 2 carreras cruciales donde la fiabilidad le negó el bicampeonato a Clark y a Lotus. Finalizaban el Mundial de Constructores en tercera posición con 37 puntos, detrás de BRM y Ferrari. 1965 debutaban en Kyalami y Clark se marcaría otro hat-trick. Pero no había tiempo para visitar Mónaco, tocaba hacer las maletas y cruzar el océano para aterrizar en Indianápolis. Los británicos ya habían intentado ganar varias veces con Clark. Segunda posición en 1963, 24ª en 1964, aunque fue el poleman, y en 1965 tenía que ser el año de la conquista. El escocés largaba segundo pero lideró 190 de las 200 vueltas para concretar otro triunfo para la escuadra de Colin, los que tuvieron su ayuda de Ford, su motorista en la Indy. Y es que Ford le entregaría a Lotus los mecánicos del equipo Good Brothers de la NASCAR, porque eran famosos en hacer su trabajo más rápido que nadie, y que curiosamente se aclimataron bastante rápido con lo de trabajar en monoplazas. Pero aún había un mundial de Fórmula 1 por el que pelear. En Spa nuevamente Clark conseguía una victoria y en Francia reaparecía con el Lotus 25 para conquistar otro hat-trick. Esta sería la última victoria con este auto y la última carrera que Clark disputó con él. En Gran Bretaña el escocés continuaba con su racha, lo que continuó en Países Bajos y Alemania. Tan dominante fue su temporada que se convertía en el campeón mundial a falta de 3 GPs, y eso que no disputó Mónaco por ir a Indianápolis. Por cierto, en Alemania Gerhard Mitter otra vez aparecía como tercer piloto y el italiano Giacomo Russo tomaría ese puesto en Monza, donde Clark se hizo con la pole y la vuelta rápida, pero terminó fuera de los puntos, aunque ya daba igual. En Estados Unidos y México ese tercer piloto sería el mexicano Moisés Solana y cerrarían el año con bastantes retiros
siendo Mike Spence el único que consiguió un podio al terminar tercero en México. En total, el equipo conseguía otro título de constructores al finalizar con 54 puntos. 1966. En Mónaco, Clark era el único hombre de Colin en pista, pero abandonaba por problemas mecánicos. En Bélgica, el escocés otra vez se retiraba mientras que Peter Arundel aparecía con el Lotus 43. El auto estaba basado en el Lotus 38 utilizado en la Indy. Con la experiencia que Colin ganó ahí, ya conocía el poder de motores de mayor capacidad. Un cambio de normativa en esta temporada incrementaba la capacidad de los motores hasta 3 litros, además de poder usar neumáticos más anchos para conducir sin problemas. Cosworth se encontraba creando un motor para Lotus, así que se buscó a otro motorista para terminar la temporada. Comprarían un BRM P75 H16. ¿Y qué diablos es un motor en H?, te preguntarás. En palabras simples, es otra configuración de motor. Básicamente son dos motores acoplados de manera vertical formando una H. En este caso, el V8, que tenía BRM de 16 válvulas y 1.5 litros, se convertía en un 32 válvulas de 3 litros. Aunque la versión final tendría 64 válvulas, ganando unos 25 caballos en el proceso. Hijo de puta, ahora sí entiendo. Y en el papel, el motor era poderoso y hacía pensar a Colin que tendrían otro año victorioso. Pero cuando al fin llegó el motor y necesitó de medio mundo para sacarlo del camión, se dio cuenta de que pesaba demasiado. Y ya rodando con él se dio cuenta que era poco fiable y que no producía la potencia que le prometió el vendedor. Alta estafada. Así que tenían un buen chasis, pero un motor que no les daba confianza. La temporada era pésima, no habían terminado una sola carrera en los 3 primeros GPs. Y en Francia, Clark tuvo la no iniciada más random del mundo cuando en las prácticas un pájaro chocó contra su cara lesionándole un ojo. Algo que puede sonar divertido pero que ya causó una muerte en Lotus años atrás. Recién en Gran Bretaña, Clark lograría finalizar una carrera al terminar cuarto, consiguiendo un podio en Países Bajos donde fue tercero. Pero Arundel en Gran Bretaña y Países Bajos usaría otra versión del Lotus 33, que pasaba del motor Coventry Climax a montar un BRM V8. En Alemania entrarían con 5 pilotos, Clark y Arundel para Fórmula 1 y Pedro Rodríguez, Gerhard Mitter y Pierre Courage para Fórmula 2. En Monza, Clark pasaría del Lotus 33 al 43, pero nuevamente se quedaban sin puntos. Finalmente el milagro llegaba en Estados Unidos, ese GP donde tuvieron varios problemas en el pasado. Clark ganaría la carrera mientras que Arundel finalizaría sexto en el Lotus 33, y Pedro Rodríguez correría como tercer piloto en el 33 con motor BRM, mientras que en México Rodríguez utilizaba el Lotus 33 con motor Coventry Climax, aunque fue otro GP desastroso con 2 retiros y una séptima posición de Arundel. En una temporada donde tuvieron más motores que resultados, Lotus finalizaba quinto con 13 puntos con BRM y sexto con 8 puntos con Climax, porque así era el sistema en la antigüedad. 1967, el caos continuaba. Lograrían un fichaje de oro, el gran rival de Jim Clark, Graham Hill, que llegaba al equipo, pero el dúo sufriría en el debut en Kyalami. A bordo del Lotus 43, los dos se retiraban, y en Mónaco Clark sufriría otro retiro, pero Hill salvaría todo con una segunda posición, solo que esta vez pilotando el Lotus 33. Finalmente en Países Bajos, todo este lío con tantos motores y tanto chasis llegaba a su fin. Ambos tomarían el volante del Lotus 43, el que ya tenía el motor Cosworth, y cuyo chasis fue diseñado alrededor de este motor para el máximo desempeño. Un diseño que al final todo mundo copiaría durante los años posteriores. Pero Hill viviría un infierno. Si bien logró la pole en Países Bajos y Francia, se comería 5 retiros al hilo. Y en el otro lado de la moneda, Clark conseguía 2 triunfos en Países Bajos y Gran Bretaña, además de una sexta plaza en Bélgica, pero en Alemania y Canadá sufriría lo mismo que Hill. En Alemania, mientras los dos pilotos titulares abandonaban, Jackie Oliver, que pilotaba el Lotus 48 de Fórmula 2, finalizaba quinto, pero estos no obtienen puntos para Fórmula 1, así que F. Finalmente en Canadá, Graham Hill terminaba con su pesadilla al finalizar en cuarta posición, y en este GP tuvieron como tercer piloto a Epi Witzes, un piloto canadiense que solo disputó 2 GPs en su vida. Este era su gran debut y era su momento de brillar, pero sufriría un problema eléctrico en la vuelta 69, para ser descalificado por recibir ayuda externa. Fórmula 1, amigos míos, alto salado. En Monza, Clark casi se hace con otro triplete, pero terminaría tercero, mientras que Hill otra vez abandonaba. Giancarlo Baghetti se les uniría como tercer piloto, pero también abandonó, así que Dorime. Pero en Estados Unidos llegaría lo que tanto buscaba el equipo:
Hill se hacía con la pole y la vuelta rápida, pero Clark le robaría la victoria y la chance del hat-trick. Aún así, Lotus se marcaba un increíble 1-2, con Clark logrando otro hat-trick para su palmarés en México, con Moisés Solana otra vez pilotando para ellos en las rondas americanas. Fue un año bastante irregular que, gracias a 4 victorias de Clark y los 2 podios de Graham Hill, finalizarían el año en una gran segunda posición en constructores con 44 puntos. 1968 se presentaba como un año más tranquilo, con el Lotus 49 ya más afinado. Clark conseguiría un triplete en Sudáfrica y Hill llegaría detrás de él. Luego del GP se presentaba el nuevo y famoso livery de hojita de oro, todo porque la FIA destruía las normas y permitía el uso libre de auspiciadores. Entre el Gran Premio de Sudáfrica y el Gran Premio de España habían 4 meses donde los pilotos podían ir a otras carreras. Clark originalmente correría los 1000 kilómetros de Brands Hatch, pero a último momento tendría que volar a Alemania para el Deutschland Trophy, una carrera de Fórmula 2 en Hockenheim, a la cual estaba obligado a participar por el contrato que tenía el equipo con Firestone. Este tipo de carreras normalmente se veía como algo menor, pero en esta edición había gente de la élite de Fórmula 1 en todos los equipos. Jean-Pierre Valtois, Derek Bell, Chris Amon, Graham Hill, Clay Regazzoni, por nombrar algunos. El evento se correría en 2 mangas, pero durante la primera y en la quinta vuelta, el Lotus 48 de Clark viraría cuando iba a toda velocidad, impactando contra los árboles. El escocés se rompería el cuello y el cráneo, perdiendo la vida al llegar al hospital. Nunca se supo la causa real del accidente y la teoría más fuerte es que una rueda trasera de Clark estaba perdiendo aire. El punto es que esta tragedia destrozaría al equipo y también a varios de sus colegas, pero si alguien tenía el corazón despedazado, ese era Colin Chapman. Durante sus años en Lotus, Clark y Chapman desarrollaron una amistad enorme, eran casi padre e hijo. Gente de todo el mundo acudiría al funeral de Clark, un piloto que pudo conquistar varios títulos más, pero que la muerte lo impidió. Aún así, 8 años le bastaron en Fórmula 1 para convertirse en una leyenda de la categoría. Pero la temporada recién estaba iniciando y por mucho sufrimiento tenían que continuar. Graham Hill era el único presente en el GP de España, consiguiendo la victoria para dedicársela a su compañero caído. En Mónaco, Jackie Oliver se unía como segundo piloto, pero se retiraría, mientras que Hill conseguía otra victoria y una pole. Pero en Bélgica la racha de Hill terminaba y Oliver lograría sumar puntos con una quinta posición en el renovado Lotus 49B, pero llegarían 3 GPs desastrosos. En Países Bajos terminarían sin puntos, con Oliver quedando como no clasificado. En Francia, Hill se retiraba y Oliver casi se mataba en las prácticas, para en Gran Bretaña convertir el auto en un aeroplano y sufrir un doble retiro con Hill siendo el poleman. Finalmente en Alemania lograrían salir del fango gracias a Hill, que finalizó segundo, y en Monza se les uniría un tercer piloto con una historia de no creer. Mario Andretti era ese piloto, y mientras que su gran rival Bobby Unser reemplazaba a Richard Atwood en BRM, marcarían tiempos increíbles para clasificarse a la carrera. Entrarían a pista de los primeros para clasificarse a la carrera. Luego tomarían un vuelo a Estados Unidos para competir en la Hoosier 100, una carrera de 160 kilómetros en Indiana corrida en una pista de tierra, para nada más terminar, irse de inmediato a Monza para aparecer en el Gran Premio de Italia. Pero los organizadores frenarían todo este plan. Si se iban a Estados Unidos y regresaban a Italia, ambos serían baneados del GP por una regla de la ASI, la ex FIA, la cual evita que los pilotos puedan competir en 2 eventos en menos de 24 horas. Así que los dos tomaron sus maletas, se fueron a Estados Unidos y no regresaron a Italia. Fórmula 1, amigos míos. Y Oliver y Hill terminarían abandonando otra vez. En Canadá, el bueno de Graham terminaría cuarto y el canadiense Bill Bragg se les unía como tercer piloto, pero la fiabilidad le atacó también. Finalmente, Andretti podría pilotar para Colin en Estados Unidos, demostrando todo su potencial. Y es que el hombre consiguió la pole, pero un fallo en el embrague en la vuelta 32 arruinaría su gran debut. Mientras que Oliver no iniciaría la carrera y Hill retornaría al podio con una segunda posición. En México nuevamente Moisés Solana aparecía, pero solo para retirarse, y el título de pilotos se lo definía Graham Hill, Jackie Stewart y Denny Hulme. Pero Graham Hill no cometería errores, logrando así la victoria clave para coronarse como campeón del mundo y dedicando su título a Jimmy Clark. Mientras que Jackie Oliver sumaba valiosos puntos con una tercera posición, y Lotus tenía algo que festejar luego de la pesadilla que vivieron en Alemania. En total, 62 puntos equivalentes a la primera posición en constructores. Colin seguía innovando y dominando en la Fórmula 1, pero las tragedias no le abandonarían, provocando un caso único en la historia del Gran Circo que conoceremos en el siguiente video. Como siempre, espero que disfrutarás del video y si fue así te invito a dejar tu like, suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas nada del contenido semanal. Risa, meme, noticias y charlas sobre el automovilismo es lo que te encontrarás en el Discord del canal.
unirte gratis y encontrarás el link en la descripción y en comentarios. Sin nada más que agregar, soy Spectrox y nos vemos en el siguiente video.